amigos, comenzamos nuestro segmento hablando de ni más ni menos que el penal García Moreno. David, sin duda esto va a ser un tema bastante bueno, ¿no? Queremos conocer primero sus reacciones acerca del penal García Moreno, del ex penal García Moreno, en redes sociales, y esto fue lo que nos supieron responder. Primero les preguntamos, ¿qué cárcel reemplazó al ex penal García Moreno en el Ecuador? Les pusimos tres opciones: La Roca, Manabí y La Tacunga. Sabemos que la correcta es La Tacunga. Esa es habían personas la opción correcta, se equivocaron. pero ¿no? se equivocaron, claro, por supuesto. También. Así es. Y bueno, la segunda pregunta también se enfocaba en cuántos pabellones había dentro del penal García Moreno. Entre las respuestas estaban 8, habían también 5, pero claro, la respuesta final eran 5 pabellones, estaba el A, B, C, D, E, y muchas personas estaban confundidas. Creo que eso es algo que se volvió común, ¿no? En ese caso. Por supuesto, sí. También les preguntamos a las personas cuándo se cerró este lugar, este ex penal García Moreno. Les dimos 4 fechas tentativas: 2010, 2016, 2014 y 2001. Como sabemos, la historia del penal García Moreno es muy peculiar, y lo más peculiar de esto es que se cerró reciencito, hace muy poco. En realidad se cerró en el año 2014. Ya esa era la en unos respuesta 2 años ya se cumple una década, pero claro, muchos por 2010, pero claro, apenas llegó 2014, se trasladaron a La Tacunga en ese caso. Y de esa forma pasamos a nuestra siguiente pregunta, la cual se enfocaba en algo bastante peculiar. Muy curioso. Aparte de La Tacunga ahí que nos estén configurando también, era el billar, porque dentro del penal García Moreno también había el ocio, y en este caso eran las mesas de billar, y eso se distribuían por horas. Entonces, una hora tenía un valor exacto. Entonces, entre la respuesta había $1.50, $1 o hasta $2. Ahí la gente creo que quería inflar los precios, pero claro, la respuesta final era estaban $1, como tú le dices, ¿no? Por supuesto, estaban hablando con la moneda de cambio de la actualidad, ¿no? Entonces, exacto. En realidad, en el penal García Moreno costaba $1 la hora de billar, ¿no? Así es, y justo otra de las curiosidades era el restaurante, así que cuéntanos, había un restaurante dentro Había un del restaurante penal. adentro del ex penal García Moreno. Le preguntamos a la gente cómo se llamaba el restaurante del ex penal García Moreno, y les Don Biche, El Preso y Doña Nelly. Ahí, Si es que en el set se están riendo porque tampoco creo que sepan. Sí, no, por supuesto, es que es una curiosidad súper rebuscada, digamos, porque es bastante poco sabido que en el penal García Moreno existía un restaurante. Y este restaurante, para aclarar la respuesta correcta, se llamaba El Paisa Sabor Colombiano. Sabor colombiano, parcero. Y bueno, de esa forma vamos cerrando nuestro primer penal García Moreno, porque ahora tenemos ni más ni menos que a una persona que estuvo dentro del penal. Fue un preso en los últimos años antes de que se cierre el mismo, así que vamos a conversar con Mauro García, ¿no? Estuvo en microtráfico, así que nos va a contar cómo fueron sus últimos años dentro del penal García Moreno. Con él, qué es lo que vivió, cómo era dentro, porque habían muchas historias también por las fugas, por los problemas que hubo durante los últimos años, porque por eso se trasladó a La Tacunga en 2014. Entonces, Mauro García nos va a contar los más importantes dentro del pabellón C, porque este era dedicado al microtráfico y también era el más tranquilo de cierta forma, así que en pocos segundos vamos a conocer un poquito de ello. Bueno, nos encontramos aquí con nuestro invitado, que es un expresidiario del penal García Moreno. Pero di mi nombres. Así es, nuestro invitado se llama Rodrigo Moreno, alias Chiquito. Él estuvo dentro del penal García Moreno hasta el año 2014, donde él fue miembro de varias organizaciones dentro. Pregúntame. Y quiero preguntarte primero, aquí, penal García Moreno. por mula, pelado, es que no, los policías, los pacos montan la de patán, no nos dejan entrar con las drogas, con la H. Claro, entonces entendemos que fue por tráfico de drogas, ¿no? Sí, pelado, sí, ¿Y en qué pabellón estuviste? En el C, pelado, en el C estuve, pero ahí era tranquilo. En el H, ahí sí, vendían H también, pero... Ahí sí, no. Sí, es que tú eres coqueta, por eso me preguntas eso. No, pero yo quiero saber igual, ¿cuál fue tu peor experiencia dentro de este expenal? Que perdió el Barcelona, es el ídolos. Pero sí, ahí también lo mataron, un pana que lo mataron, sí, entre 4, le cogieron ¿Y con qué lo mataron? Con, no sé, con la cuchilla para comer, hermano. ¿Y cómo fue la transición de
para ti de estar en el penal García Moreno a pasar? Fue un poco difícil por el viaje, pero hay más gente, mucha gente en un cuarto. Y cuando saliste, ¿cómo te sentías tú? Me sentí un poco mejor, pero ya con miedo de regresar a la cárcel, pelado, no. Bueno, audiencia, esperamos que esto haya sido bastante informativo para cómo fue la experiencia de una persona que estuvo dentro del ex penal García Moreno. Bueno, para concluir, vamos a hacer un poco de recorrido de lo que es y de lo que fue, mejor dicho, el ex penal García Moreno, que hoy es un museo, en realidad. Porque muchas personas no prefieren adentrarse dentro del museo, pero así es, tenemos en nuestra cámara lo que es el servicio de Google Maps con Diosito en la parte de arriba, nos va a mostrar cómo funcionaba el penal García Moreno. En el costado podemos ver cómo era el penal de un plano cenital. Podemos ver cómo eran las aristas justo de los 5 pabellones en este caso. Y claro, el penal García Moreno había sido construido por Thomas Reed en 1875. Pero ¿quién estuvo en esa presidencia, David? En la presidencia durante la que se ordenó la construcción del ex penal García Moreno, justamente estuvo el presidente que le dio el nombre a este ex penal, que fue Gabriel García Moreno. Sí, y justo lo bueno de estas imágenes es que estamos viendo cómo funcionaban en el 2014. Estas imágenes son del momento en el que el penal aún estaba en funcionamiento y podemos ver cómo era la entrada. Justo en ese costado es la entrada principal para las visitas, cómo funcionaba en ese entonces. Si nos vamos más adelante en la calle Rocafuerte, podemos observar en unos pocos segundos lo que fue algo bastante curioso, David. En 1985, a las afueras del penal García Moreno, en la calle Rocafuerte, como lo mencionamos, el grupo Alfaro Vive Carajo, ¿sabes qué es lo que hizo? De agarro, como podríamos decir coloquialmente, que estaban vendiendo papas. Lo que estaban haciendo era tener fundas de papas y también fundas de tierra. ¿Para qué? Para hacer un túnel y que se puedan fugar miembros de Alfaro Vive Carajo. Así es, exactamente. Fue durante la época de la presidencia del expresidente León Febres Cordero, que ya es fallecido, donde se sabe que se persiguió muy duramente a las personas de este grupo Alfaro Vive Carajo. También temas dentro de este gobierno de derechos humanos, sobre todo, que hasta ahora se investigan, que se empezaron a investigar como consecuencia la desestimación de muchos policías, por ejemplo, sobre todo ellos que eran parte del SIC-10, que fue un grupo especializado dedicado a combatir el terrorismo dentro del territorio nacional. Así es. Y justo ya vamos a ir finalizando nuestro segmento, David. Algo igual en el patio, cerca de la pared, ese intento de fuga. Así que esto es lo que les pudimos presentar por el penal García Moreno. Sin duda, esa entrevista complicada, ¿no, David? Sí, complicada. Estuvo complicada la experiencia de nuestro entrevistado y también la experiencia de muchas personas que pasaron por el ex penal García Moreno. 139 años de uso. Como dijimos, el 30 de abril de 2014 se dejó de usar y empezaron a mandar a los presos a la Tacunga. Esto fue todo por nuestro programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima. Nos vemos, muchas gracias.